charla era un poco en la que se salía un poco de guión, ¿no? En un congreso de seguridad se me salía la charla del guión un poco. Pero creo que todo el mundo que utilice Windows o todo el mundo que haga auditorías, que trabaje con temas de pentesting, pues esta charla le puede ayudar a abrir un poco la mente y ver que hay cosas que se pueden hacer con un equipo sin tener herramientas o aparentemente sin tener herramientas físicamente en el equipo. Entonces me surgió esta inquietud un poco y decidí pues investigar un poco sobre el tema, ¿no? Y ver qué acabas de hacer con una PowerShell. Y me di cuenta que con una PowerShell podemos hacer una gran cantidad de cosas, porque nativamente Windows nos proporciona todo un framework por debajo para poder realizar un montón de acciones. Entonces, la charla es un poco técnica y lo que voy a intentar es transmitiros que PowerShell puede ser muy divertido, sobre todo en un pentest y en una auditoría. Antes de nada, quiero poner la nota legal, entre comillas lo de legal, donde digo que, bueno, que todo esto, tanto el código como todo, es educativo, que realmente se puede usar para fines de investigación, se puede usar para fines de trabajo, siempre que haya un consentimiento, y nunca para realizar maldades. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la ley ahora está un poco jodida, entonces lo digo, y cuando tú implementas una herramienta, tienes que tener cuidado de que el que la use no haga algo malo con ello. Entonces yo quiero dejar esto claro. Tampoco sé si liberaré el código, o sea que tampoco hay problema con esto. No me hago responsable de un mal uso y ninguna PowerShell sufrió ningún daño, ¿vale?, sobre la preparación de la charla. Es importante. Estos son los protagonistas de la charla. Bueno, ¿quién soy? Pues ya me han presentado Edu, o sea que esto lo vamos a saltar rápido. Y si queréis saber más, pues os lo dejo aquí, que está fácil de leer, ¿vale? Bien, ahora vamos a centrarnos en la charla. Vamos a ver, el punto de entrada es imaginaros una auditoría, todos los que hacéis pentesting, todos los que hacéis algún tipo de auditoría, incluso forense. PowerShell también se puede utilizar en temas de forense, de incident response. Hubo una charla de mi amigo Juan Garrido en Tenerife hace un mes y pico, en el cual dio una charla muy buena sobre incident response y cómo lo trataba con PowerShell. No voy a preguntar cuántos de vosotros estáis relacionados con el incident response, porque allí él lo preguntó, levantaron la mano 2 de 200 personas, entonces tampoco vamos a hacer la pregunta aquí. El comienzo es, no tengo herramientas en el equipo. No tengo herramientas, no tengo ningún escáner, no tengo un Nmap, no tengo un Cain, no tengo un Metasploit, no tengo nada. Parto de cero. Tengo un Windows. Puede ser mi Windows, puede ser un Windows que me dé la empresa, porque hago una auditoría interna, puede ser desde fuera hacerla interna, conectividad remota, pero no tengo nada en el equipo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me desespero? ¿Me rindo? Pues no. Entonces, podríamos hacer cosas como abrir una PowerShell. Sencillo. Abrimos una PowerShell. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con PowerShell? Bien, erais más de los que esperaba. Bien. No es un gran número, pero está bien. Sabéis que existe en Windows, ¿no? ¿Cuántos saben que existe? Bien, los que no saben que existe ya habéis aprendido algo nuevo hoy aquí. Está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a abrir. ¿Vale? Aceptamos el desafío y decimos, vamos a ver qué cosas podemos hacer con una PowerShell. Si es verdad útil en una auditoría y cómo podemos llegar a hacerlo. Entonces, bueno, esto es PowerShell. Antes de nada, hay un concepto importante con PowerShell que son las políticas de ejecución. ¿Vale? Las políticas de ejecución, ¿qué son? Bueno, cuando un tipo de malware, por ejemplo, intenta automatizar algo y lanzar un script, ¿sí? Cuando intentan lanzar un script con órdenes automatizadas, pues eso con PowerShell es complicado, porque por defecto los scripts, la ejecución de script por PowerShell está bloqueada, ¿vale? Restringida. No se puede ejecutar. No se puede entre comillas. Vamos a ver que sí se puede. ¿Vale? Pero hay una política que dice que no se puede ejecutar script desde PowerShell. Eso por defecto en todos los Windows. Existen varios valores. Entre ellos hay más, pero entre ellos está, bueno, el
el unrestricted, que es cambiar la configuración para que yo pueda ejecutar cualquier script en PowerShell. ¿Vale? No es recomendable, lógicamente. El restricted, que es la definición por defecto, la configuración que trae por defecto, que es que no se puede ejecutar. Remote Signet, que dice que solo se podrá ejecutar los scripts creados locales o los que vengan firmados desde el exterior. Es decir, me descargo un script y si está firmado y lo puedo validar, lo podré ejecutar. Y todos los scripts, ya sean creados localmente o desde el exterior, tienen que ir firmados. Aquí tenéis un ejemplo. La primera manera para saltarse esta política es, bueno, pues en vez de ejecutar el script, copio el contenido del script, lo pego en la consola y le doy al enter. ¿Difícil? No, muy sencillo. ¿Vale? ¿Pero funciona? Sí, funciona. Funciona. Parece una chorrada, pero no lo es tanto. Vamos a dar una vuelta. Existen más formas de 7, pero yo he puesto 7 formas de hacer un bypass a esta política. La primera, la que hemos comentado. Copio y pego el texto en la PowerShell, le doy al enter y el script se ejecuta. Segunda, hago un cat. Los que son más de Linux, os suena más el cat. Es un alias que existe de getContent, es lo mismo que el cat. Hago un cat del fichero y se lo paso por un pipe a una PowerShell. Ya está. Fácil. Saltado a la política. Tercera forma. Directamente invoco una nueva PowerShell. Tengo un argumento que es un parámetro que es command y le digo qué comando quiero ejecutar. Y de nuevo la política se salta. Esta es más interesante. Es exactamente igual que la anterior. Lo que pasa que, y por aquí empieza a construirse el bot, me bajo la función, me bajo el código de una URL que no está en mi equipo. ¿Vale? Me bajo el código desde otra ubicación. Me bajo el código y lo ejecuto dentro de una PowerShell. ¿Vale? Los que habéis programado una vez, esto sí que os suena un poquito. Al final son objetos. Tenemos un comando dentro de PowerShell que es invoke command, donde tengo un parámetro que es dime qué script quieres ejecutar, qué cuerpo de script quieres ejecutar y lo vamos a ejecutar. El resto es un poco más complejo, pero lo resumo, complejo entre comillas, os lo resumo, lo que se está haciendo ahí es, se está pasando a base de 64 y al final se está decodeando. Se ejecutaría a través de una PowerShell decodeándolo. Sencillo también. Y la séptima que vamos a ver, existen más. Podéis encontrar en internet 20 formas, 25, o sea, existen un montón. Diciéndole a PowerShell, quiero que utilices esta política. Y existe esa política. O sea, es un bypass muy relativo, porque te está dando todas las ventajas. Bien. Entonces, con esto que hemos visto, generalmente yo me voy a encontrar en un equipo, el peor de los casos sería que está restringida la política. Pero hemos visto que existen muchas formas, de una manera muy sencilla, de saltarnos esa política. Entonces, llego al sitio y ¿qué hago? Imaginaos un entorno así. Un entorno, podría ser corporativo, tenemos unos firewalls, nos conectamos a internet, unos equipos locales y nosotros somos el del libro con PowerShell. ¿Qué requisitos tengo si estoy en una auditoría, tanto dentro como fuera de la empresa, y no tengo herramientas? Y me las tengo que construir yo. Sobre todo la de ejecutar código. Pero la de ejecutar código, aunque me pongan restricciones con PowerShell, hemos visto que es sencillo saltarlas. Muy sencillo. Entonces, otra cosa interesante es no generar demasiado tráfico, que el tráfico sea de manera aleatoria, para que las alertas no salten demasiado, o no salten. La posibilidad de utilizar un proxy, por supuesto, eso con PowerShell lo podemos hacer. Existe un objeto para ello. Sobre todo, evitar temas de listas blancas de aplicaciones, porque con PowerShell, al ejecutar el código a través de PowerShell, lo que estamos consiguiendo es que aunque haya una lista blanca de aplicaciones, no estoy ejecutando aplicaciones, estoy ejecutando algo nativo de Windows. Algo nativo de Windows. ¿Podemos crear el código en el propio sitio? Hemos visto que sí, porque podemos saltarnos políticas, podemos cargar funciones, podemos ejecutar script, podemos hacer lo que queramos. Entonces tenemos todo. Entonces mi plan es el siguiente. A ver qué os parece.
vamos a hacerlo primero un bot de manera remota. Es decir, yo estoy dentro de la empresa, pero las órdenes van a venir de fuera. Y las órdenes van a venir de Twitter. ¿Vale? Van a venir de Twitter. Es decir, yo voy a utilizar a Twitter como panel de órdenes donde yo voy a decirle a PowerShell lo que tiene que ejecutar. ¿Vale? Eso se podría hacer, sí. Se puede hacer. No es nuevo tampoco. Pero es algo bastante útil. ¿Por qué? Porque estamos... las conexiones salientes a peticiones a Twitter no van a ser muy sospechosas. Luego lo que traigas de Twitter habría que ver. Se puede codear, se puede cifrar, etcétera. Se puede hacer muchas cosas, pero las vamos a coger de Twitter. Entonces, nosotros de dentro vamos a hacer una petición a Twitter y lo que vamos a conseguir es traernos una orden. Esa orden para nosotros va a ser una función que tenemos que ejecutar, ¿vale? Entonces, en ese momento se ejecuta y ese es el plan. El principio del plan es este. ¿Qué ocurre? Que me lo traigo de Twitter, pero me lo puedo traer de Pastebin, me lo puedo traer de Facebook, me lo puedo traer de un servidor web que yo tenga por ahí, me lo puedo traer de donde yo quiera, ¿vale? Lógicamente, el servidor web que yo configure por ahí, pues posiblemente cante más que si me traigo las cosas de sitios de confianza, como confianza entre comillas, porque viendo la charla anterior se ven muchas cosas, pero sitios de confianza al final. Entonces, vamos a comenzar. La primera línea, no os asustéis, la primera línea no es esta, esto es el final, ¿vale? Esto es, bueno, casi el final. El script, el bot en sí, va a tener 70-80 líneas. Eso es algo razonable que una persona puede codificar en tiempo real, al final. Pero no os asustéis, porque no vamos a ir paso a paso viendo los detalles del bot, ¿vale? Y cómo podríamos hacerlo. Bueno, el objetivo es el mínimo código. Es una cosa que yo me marqué. Dije, vale, a ver, yo puedo llevar en un TXT, adentro del equipo, podría llevar 3.000 líneas de código en PowerShell, con el PowerSploit completo, que luego os contaré lo que es, copiarlo en la PowerShell y ya está. Y tengo todo. Sí, pero al final es un montón de líneas de código que no necesito, seguramente. Entonces, mi objetivo era minimizar el código y buscar, ya os digo, 70-80 líneas de código máximo. Lo primero que va a hacer el bot va a ser comprobar la identidad. Es decir, me ejecuto, soy un script, bueno, soy una especie de script en PowerShell, me ejecuto y compruebo si tengo privilegios administrativos, si no los tengo, quién soy en la máquina, etcétera. Y me lo voy a reportar, claro, es importante. Luego, una parte fundamental es crear una función, que es la única que necesito realmente, que lo que haga es cargar otras funciones remotamente. ¿Vale? Que es la segunda línea que dice, crearé una función que me permita cargar más funciones de otro lado, de Internet. Ya pueden ser de Twitter, las podría tener en Facebook, las puedo tener en un servidor web, lo que me parezca más cómodo. Esta es la parte que me pueden decir, sobre todo los abogados, en plan de, eso, cuidado. Crear persistencia. ¿Para qué quieres crear persistencia? A ver, porque antes, esto sí empezó antes de algunas leyes, podemos decir que también podría ser una especie de malware. Al final, depende de cómo uses las cosas, pues podría ser. Si tú creas persistencia y luego el script se va ejecutando en cada reinicio, etcétera, etcétera, pues depende de cómo hagamos las cosas, pues puede ser de un lado o del otro. Crearemos la conexión con Twitter, haremos la lectura de tweets o de donde venga, ¿vale? Esa es la primera etapa. Entonces, vamos a ir desgranando. Esta es la función de carga. Aquí no se está haciendo un bypass, ¿vale? Esta es una primera versión. No se está haciendo un bypass de la política de ejecución. Si cargásemos esto, nos cascaría un error porque estamos haciendo un import módulo abajo y estamos cargando un módulo que la política no nos va a dejar cargar. Pero como hemos hecho antes, como os he enseñado antes, es fácil, con cualquiera de las 7 formas, podríamos bypassear esto. Vale, lo que hace esto al final es, en este caso, consultar un servidor web y bajarse la función. Nada más. Crea la persistencia y si os fijáis, esto es muy importante para que lo entendáis, estamos llamando aquí a una función que se llama persistence. Si vosotros abrís una PowerShell y escribís persistence, no existe.
¿No? No existe. Probarlo, no existe. Entonces, ¿qué ha pasado antes? Lo primero que hace el script, aquí, esta función lo que hace, en algún momento, antes de hacer la persistencia, lo que hace es descargarse funciones básicas. Siempre, una vez que se ejecuta por primera vez, se va a algún sitio que tengo por ahí y se baja un montón de funciones básicas, más de 1000 y pico líneas de funciones, para poder empezar a funcionar. Y luego, ya una vez que las has cargado, ya puedes nombrarlas en cualquier parte del código. ¿Vale? Y ahí está el truco. Entonces, si yo le paso este script a alguien, vería que la función loader, pero si le paso esto, dice, joder, hay una función que se llama persistence. En alguna parte del código tiene que estar definida. No la vas a encontrar, porque la está cargando dinámicamente. ¿Vale? La está cargando desde Internet. No la vas a encontrar. Otra cosa que hace es configurar las API keys de Twitter. Porque al final, por la API de Twitter, lo que vamos a hacer es consultar los tweets de una cuenta. Luego os enseño qué cuenta vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a configurar la API de Twitter en el equipo para poder hacer consultas a la cuenta de Twitter que yo quiera, para ver las órdenes que me publican. Vale. El fichero que os he dicho de miles de líneas que se descargan a más iniciar el script, el bot, es este. Bueno, el scroll no se ve, pero es largo. Account. Y fijaos en la función persistence. Es verdad que se escribe en disco. ¿Vale? Se escribe en disco. Y fijaros la orden que ejecuta dentro del script. O sea, dentro del script que se almacena en disco, el analista vería PowerShell, -e y un chorro en base 64. Eso es ejecutable al final. Y eso traducido, ese base 64 traducido es el script que os he mostrado con Carlton al principio. ¿Vale? Es un poco, se va enrevesando, se va buscando, porque también se podría utilizar para ocultarse en algún equipo. No digo que se utilice, ¿no? Pero que en una auditoría podría ser válido. Vale, como fijáis, se crea una clave en el registro de Windows, una carpeta, más Twitter, y ahí veis pues el token de acceso, la API key, la API secret, etcétera. Y la última petición, se almacena la última petición a Twitter. ¿Por qué? Porque yo me descargo los tweets con una hora. Entonces, igual ya hay tweets que ya he ejecutado. Entonces, comparo con la hora que hay aquí y si la hora del tweet publicado es mayor que la que tengo almacenada, pues ejecutaré la orden, si no, no. Luego, aquí vemos la persistencia, se almacena aquí. Esa es la forma de ejecutarse. Veis que se ejecuta en ventana oculta y el comando que se utiliza. Pero aquí os digo que se podría ir un paso más allá y evitar, y esto es muy, muy interesante, lo que pasa es que esto ya estaríamos hablando casi de malware, evitar que se almacenase en el disco. Es decir, si conseguimos que en vez de ejecutar el script así, cuando ponemos PowerShell.exe le pusiéramos el -e de encodeado y le pasásemos el churro en base 64, a través del registro podríamos ejecutarlo sin necesidad de que haya un script en disco. Y eso es algo bastante interesante. Sobre todo para saltarse el bypass en la persistencia. Bueno, lo que os he dicho antes. En el script que se almacena, al final, quien va a leer el script ve esto. Es fácilmente decodeable, pero bueno. Al menos oculta algo. Vale, esta es la parte en la que recibimos los tweets. ¿Vale? Lo de la derecha, el comentario de la derecha, no hagáis mucho caso, porque al final Edu me lía y pongo chorradas, o sea que no hagáis mucho caso. Recibimos los tweets de la cuenta de Flu, recibimos un tweet y luego, o X tweets, y los vamos procesando. ¿Vale? Y esas van a ser las órdenes que recibamos. Una vez que tenemos las órdenes recogidas de Twitter, lo que vamos a hacer es crearnos una forma de codificar las órdenes. Al final decimos, bueno, pues esto no lo podemos inventar, podríamos poner, por lo que puse aquí, pues primero hay un comando de identificación que te dice load. Entonces sabes que tienes que utilizar la función de loader para cargar funciones externas, remotas, port scan, etcétera, etcétera. Esto es una función que lo que va a hacer es cargarnos una función que va a hacer un escaneo sobre la red 10.0.0.0/24 con PowerShell, porque el código ese
lo tenemos en otro framework que existe que se llama PowerExploit. Entonces, una cosa muy útil es reutilizar el código que ya han escrito otros. ¿Vale? Entonces, lo que estoy cargando dinámicamente es esa función y mi bot lo que va a hacer es escanear lo que yo le diga ahí. ¿Vale? Dinámicamente, eso es importante. La instrucción tuiteada, se decodifican los pipes, vamos que se cortan. Y luego hay un comando especial que se llama shellcode, que lo que hace es te carga el código para ejecutar un meterpreter en PowerShell. ¿Vale? El Metasploit se queda fuera, se queda en otro lado, en remoto. Pero lo que va a hacer es devolver el control de esa máquina con un metainterpreter hacia afuera. ¿Vale? Puede ser que en algún momento la auditoría lo necesitase. El comando load tiene un parámetro o dos, en el cual el primero indica cuál es la función que queremos descargar y el segundo, todos los argumentos o parámetros que tiene que ejecutar mi función. Luego os enseño alguna función que veáis. Es realmente sencillo. Yo sé que explicado así, cuando lo veáis vais a ver que al final es bastante más sencillo. Bueno, en el cuerpo del script al final vemos esto. ¿Vale? Veis que se identifican las palabras clave y tampoco se muestra la versión que bypasea las funciones dinámicas, ¿vale? Aquí nos cascaría también al intentar ejecutar el p.ps1, pero mejor dejarlo así aquí. Vale, entonces desde Twitter, ahora todo el mundo retuiteará, cuando hagamos la prueba retuitearán el tweet o algo así, luego lo borraré, pero bueno. Se escriba como load/bar. Lo que estamos diciéndole es al bot. El bot va a conectarse a Twitter, va a leer esto y lo que va a hacer es... vale, el comando es load. ¿Qué significa que el comando sea load? Pues que vamos a utilizar la función loader, nos vamos a descargar el código de una función que se llama var. Lo va a descargar dinámicamente, acordaros, y lo va a ejecutar. Es que eso me da todo ya, o sea, realmente no necesito más herramientas. O sea, todo lo que yo pueda codificar en PowerShell, y acordaros que PowerShell por debajo utiliza .NET Framework, pues tengo muchísimo potencial. Me lo va a ejecutar. Luego hay otra función que se carga del primer fichero que se descarga, que es la de actualizar el tiempo. ¿Vale? Una vez que leemos el tweet, lo que hacemos es actualizar cuando he leído el tweet. Que lo almacenábamos en el registro, acordaros de eso. ¿Vale? Se actualizaría esa fecha. Para que el siguiente tweet que yo lea, si es repetido, no ejecutemos la misma orden. Claro. Y por último, tenemos la función que envía resultados. Vale, el bot ejecuta algo y luego ¿qué hacemos con ese algo? Bueno, lo que sería interesante aquí sería que los resultados, por ejemplo, imaginaros, ejecuto un ls, o sea, un dir, por ejemplo, en Windows. Ejecuto un dir sobre un directorio. Pues listo un directorio y digo, ¿qué hago con esto? Pues imagínate que yo el control lo tengo desde fuera. Pues tendré que enviar esos resultados a algún lado. Pues lo más interesante sería codificarlo en base 64, por ejemplo, y empezar a enviarlo por privado a otra cuenta de Twitter. Eso sería muy interesante. ¿Vale? Jugar mucho con Twitter. En este caso no. En el código se envía un PHP y se almacena en un fichero de texto. ¿Vale? En esta prueba se hace así. Y el tercer paso es que los detalles importan. Y en el caso del bot remoto, pues tenemos un random time para eso que hablábamos de que tenemos que generar tráfico, pero de manera aleatoria o no todo el tráfico seguido, que no me puedan no tener patrones. Entonces yo me puedo crear una función que lo que sea es, mira, dame un random time. En cualquier momento, o sea, en cada iteración se va a ejecutar esa función y unas veces va a decir, pues mira, ahora te vas a dormir X tiempo, ahora te vas a dormir N tiempo, M tiempo, lo que sea. Luego hay otra función interesante que es el update persistence y es que en caliente podemos modificar totalmente el comportamiento del bot. ¿Vale? Al final es decirle, carga esta función, la función la cambio, o sea, cojo el script, pero el bot original lo cambio, hago los cambios que quiera, apuntan a otras IPs, apuntan donde yo quiera, cambio el protocolo, hago lo que yo quiera. Lo descargo, se va a matar al bot actual y se va a ejecutar el nuevo bot. Al final, son ejecuciones de funciones en PowerShell. Puedo hacer lo que quiera. Entonces, es muy importante que os quedéis con... Los detalles importan, pero lo que más importa aquí es que os quedéis con que las funciones las podéis hacer lo que queráis. Vuestra imaginación manda aquí.
¿vale? Vuestra práctica también, en este caso, hay que practicar. Y luego, importante, reutilizar el código, por ejemplo, en PowerExploit. PowerExploit nos da un montón de funciones para auditoría, para pentesting con PowerShell. Pero un montón, ¿vale? Entonces, echarle un ojo, porque son funciones bastante útiles. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar cosas que ya están hechas? Esta es la del random time, la función esta de aleatoriedad. Podéis cambiar en cualquier momento la función, ejecutarla, etcétera. Bueno, y aquí tenéis PowerExploit, para que le echéis un ojo, está en GitHub y os lo recomiendo que al menos lo probéis. Entonces, ahora tenemos claro varias cosas. Tenemos claro que 70 líneas de código nos van a ayudar a tener miles de opciones en una auditoría, en un pentesting, ya sea remoto o local. Y eso es muy importante, tanto remoto como local. Entonces, yo tengo aquí preparados una serie de escenarios, por así decirlo, pero me he comido media hora de charla ya. Entonces, me pueden matar. No quiero. Entonces, os la voy a nombrar, luego os voy a mostrar escenarios. Vamos a hacer alguna demo. ¿Has sacado el cartel? No. Ah. Ya me lo he imaginado ya. Bueno, hay unas funciones de calibración que son las funciones del VAR, la de web, la de procesos, etcétera. Pues para ver que el bot va funcionando. Hay una que te muestra la identidad, con qué privilegio te estás ejecutando en la máquina. Hay una que te permite subir ficheros codeados en base 64, se suben al equipo, luego allí en el equipo se decodifican y se decodean y se convierten en lo que tú quieras. Puedes subir binarios, puedes subir documentos, lo que tú quieras. Podrías descargarlos de la misma manera. Luego la función de port scan, que es como un pequeño nmap que se han implementado en PowerShell, más un pass de hash, se podría hacer. Es decir, desde fuera podríamos hacer que nuestro bot escanease la red interna, obtuviese los resultados en un XML, yo ver ese XML en remoto y con pass de hash intentar acceder a otras máquinas. Por ejemplo, el quinto escenario es el uso de Mimikatz, que me lo proporciona PowerExploit, también implementado para PowerShell. La sexta es montar una VPN entre mi bot y un punto del exterior. ¿Vale? Entonces, el tráfico del equipo de dentro de la organización, cuando salga a Internet, saldrá por la VPN que ha montado el bot hacia el exterior. ¿Y quién será el externo? Mira, ayer hablábamos con Davo y con Jorge sobre VPNs. ¿Quién es el externo? El punto exterior soy yo. Así que el tráfico lo voy a ver yo. ¿Vale? En una VPN. Luego, el séptimo escenario sería una ejecución de una shellcode, un interpreter, a través siempre de PowerShell. La octava es una sorpresa curiosa. Entonces, llegado a este punto, se me ocurrió decir, bueno, vale, lo de remoto suena un poco, sabiendo que cómo están las cosas, lo de remoto suena mucho a malware. Entonces, si es una auditoría interna, lo que vamos a hacer es, con mi TXT, lo pego ahí en la PowerShell y ejecuto el bot de manera local. Las órdenes las doy yo de manera local, no hace falta irme a Twitter. Eso sí, los resultados los podría mandar a Twitter. Los resultados de las acciones las podría mandar a Twitter. Entonces, bueno, remoto o local. Pues aquí lo que queramos hacer. Bueno, el escenario 1, para que lo veáis, se hace la petición a Twitter, Twitter nos da el comando y al final se ejecuta. Por ejemplo, si ejecutamos el comando var, pues al final simplemente es un eco de un go, nada más. Pero podría ser cualquier cosa. Es una función de calibración, de que el bot está funcionando, se está descargando bien las funciones. ¿Vale? Fijaros, el fichero var.txt, que es la función, lo que tiene es esto. Código PowerShell. Aunque se parece más a código de Bash, ¿no? Para el caso del identity, exactamente igual, ¿no? Nos bajamos la función de Twitter, el comando, y aquí tenemos lo que nos devuelve. Bueno, pues nos dice, mira, eres administrador, este es el dominio, hostname, y perteneces al grupo de administradores, obviamente. Y esta es la función. Pequeñas funciones. Pero las funciones pueden ser todo lo grande que vosotros queráis.
y todo lo complejas que vosotros queráis. Subir el fichero, exactamente igual, el mismo procedimiento. Lo que pasa es que aquí el fichero se descarga de un tercero, que es un servidor web que tenemos montado en Internet. ¿Vale? La función que se descarga, la orden que se descarga de Twitter, lo que le dice es, tienes que ejecutar esta función, download, pero que esta función se va a descargar el archivo de otra ubicación. Y el archivo se lo va a bajar en base 64. Y lo va a decodificar aquí. Y tendremos el fichero. Entonces, si queremos meter otras herramientas, imaginaos que no tenemos las herramientas físicamente aquí, pero las queremos meter en el equipo, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo igual. Además, la función no es nada difícil tampoco, es corta. Eso sí, esto sería lo que estamos metiendo en el equipo. Y esto se convierte luego, se podría convertir en un binario, no es el caso, es un fichero de texto realmente, lo que he codificado, pero el binario se codificaría igual. Podría saltarnos el antivirus, etcétera. Sí, eso tendríamos que jugar con ello también. ¿Vale? Y esta sería la orden. Esto es un ejemplo de algo que hemos metido por ahí. Bueno, el escenario 4, de nuevo lo mismo. Me descargo la orden y lo que hacemos es un escaneo sobre la red, como si tuviésemos un Nmap ahora mismo. ¿Todos conocéis Nmap? Bien. Los que no conocéis Nmap, tenéis deberes esta tarde. Bueno, escaneamos la red interna y los resultados los almaceno en un XML aquí. Luego podría cargar otra función o la misma función podría listarme esa información y devolvérmela. ¿Vale? Algo así sería. Y luego podríamos hacer un movimiento que, bueno, sabiendo que la entidad es el administrador de esa máquina, podríamos deducir que el administrador de la máquina de al lado sería el mismo usuario, misma contraseña. Entonces, podríamos hacer pass de hash y simplemente no hace falta hacer mucho pass de hash, sino decir, quiero utilizar la unidad C de aquella máquina con un comando netuse a través de PowerShell y montarlo en mi máquina y tener acceso a otras máquinas de la organización. ¿Sí? Algo así sencillo, tampoco hay que complicarse mucho. Siempre y cuando el usuario y contraseña sean las mismas del administrador. El ejemplo sería este. Se conecta a otra máquina, me lista los ficheros. ¿Vale? Tengo acceso. Vamos sobrados. Bueno, Mimikatz. Este es bastante útil. El procedimiento es el mismo. Y al final, cuando se ejecuta, no sé si conocéis Mimikatz. Si no lo conocéis, añadirlo en Nmap, ¿vale? Para echarle un ojo. Es bastante útil, ¿no? Porque como hemos visto que teníamos permiso de administrador, pues puedo hacer cosas como esta. Fijaros en el recuadro abajo que pone que el usuario Pablo y la contraseña es 123 ABC punto. En plano. Pero además tengo los hashes arriba, DMNT. Podría hacer pass de hash también. Entonces, aquí esto sí que es bastante útil. Es información bastante útil. Y de nuevo lo hemos sacado con código que se ha hecho para PowerShell. Y si seguimos bajando, Mimikatz nos dice además que el administrador también se ha logueado en esa máquina y que la contraseña es 123 AC punto. Entonces, si este script en una auditoría consiguiésemos ejecutarlo en una máquina remota, imaginaos un servidor, os frotaríais las manos, ¿vale? Porque los servidores, ¿qué pasa? Que nunca se apagan. ¿O sí? No. Entonces, tendríamos ahí bastantes usuarios por ahí pillados. Bueno, el escenario de la VPN, que yo creo que por tiempo es el que vamos a hacer como demo. Este es el siguiente. De nuevo lo mismo. Descargamos la función y hay un nuevo rol. Tengo configurado un VPN en algún punto del mundo donde voy a hacer que mi script se conecte. ¿Vale? Me va a crear un túnel. Y ese túnel lo que va a hacer es que todo el tráfico por defecto
cuando este equipo quiera salir a Internet, va a salir por la VPN. ¿Vale? La función va a hacer eso. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo un man in the middle. Un tanto especial, pero un man in the middle. Y por supuesto, desde el otro extremo, tengo también acceso a la máquina y a la organización. ¿Lo veis? O sea, el tráfico de aquí, cuando vaya a Internet, va a ir por la VPN, por lo cual lo voy a ver yo. Y el tráfico de allí, o sea, la máquina de allí va a tener acceso adentro de la organización. Porque puede ser que yo necesite, desde fuera, con más herramientas, realizar más pruebas de auditoría. Entonces, la información va en ambos sentidos. Y al final, el comando es este, una función que se hizo. La salida de la ejecución es esta, crea un perfil en la máquina donde se ejecuta el script de VPN, se llama proof, crea el perfil con un comando de PowerShell y luego con Real hace la conexión hacia la VPN que nosotros tengamos configurado fuera. Esto es grave, esto es importante. ¿Y cosas que se pueden hacer? Bueno, pues el tráfico, por ejemplo, si en esa máquina alguien se conectase a algún sitio por HTTP, por ejemplo, pues Córdoba es el usuario y la contraseña es Go. Go y una exclamación. Porcentaje de tío. Otro escenario, el del Meterpreter, pero bueno, este lo pasamos rápido. ¿Vale? Tenemos un Metasploit en algún punto y al final, cuando se ejecute la función, va a devolver el control al Metasploit. Y tenemos el acceso total a la máquina. A la máquina y a hacer un pivoting a la organización también. ¿Vale? Es útil. Y el comando, aunque teníamos el shellcode, me hizo una función aparte porque con set, que es otra herramienta que también tenéis que añadir a la lista, set, Social Engineering Toolkit, podéis generar scripts de PowerShell encodeados que ejecutan Meterpreters. Lo pegáis en una PowerShell y eso os devuelve el control de ese equipo a donde hayáis configurado el handler de Metasploit. Y bueno, al final pues tenemos el control y aquí, bueno, hemos sido buenos, pero podríamos hacer un montón de cosas ya a partir de aquí. Y bueno, la sorpresa, al final, que en las auditorías pues uno tiene sus momentos de calma. Y hay un comando, una función que me pareció muy curiosa hacer, que es que se abra Internet Explorer, se conecte a YouTube y puedas ver en el equipo música. La música con un vídeo que tú quieras, un videoclip, lo que tú quieras. ¿Vale? Por defecto, cuando os pase la función o publique la función, os veréis el vídeo, bastante gracioso. De todo esto, ¿con qué nos quedamos? De que PowerShell nos ofrece un montón de funcionalidades y de cosas nativas y hay que aprovecharse de eso, de que el sistema operativo nos da un montón de potencia de forma nativa. Entonces, podemos ejecutar código de manera local y remoto, como hemos visto, creándonos un pequeño bot con 70 líneas. Por supuesto, aprovechar el potencial nativo de Microsoft, la posibilidad de utilizar proxy, porque muchas empresas ya sabéis que van a utilizarlo, pues podéis configurar que las peticiones se hagan por proxy. Evitamos whitelisting de aplicaciones y realizamos evasión de antivirus realmente, porque todo el código que vamos a ejecutar en PowerShell va a ser mucho menos sospechoso que el subir un binario con una Meterpreter, etcétera. Aunque bueno, también habría que verlo. Pero al final las conclusiones son un poco estas. Así que, de nuevo, gracias. Y si tenéis cualquier pregunta o lo queréis ver después, alguno un poco en privado, pues os lo enseño. Muchas gracias. Y mi charla era un poco en la que se salía un poco de guión, ¿no? En un congreso de seguridad se me salía la charla del guión un poco. Pero creo que todo el mundo que utilice Windows o todo el mundo que haga auditorías, que trabaje con temas de pentesting, pues esta charla le puede ayudar a abrir un poco la mente y ver que hay cosas que se pueden hacer con un equipo sin tener herramientas o aparentemente sin tener herramientas físicamente en el equipo.
Entonces me surgió esta inquietud un poco y decidí pues investigar un poco sobre el tema, ¿no? Y ver qué acabas de hacer con una PowerShell. Y me di cuenta que con una PowerShell podemos hacer una gran cantidad de cosas, porque nativamente Windows nos proporciona todo un framework por debajo para poder realizar un montón de acciones. Entonces, la charla es un poco técnica y lo que voy a intentar es transmitiros que PowerShell puede ser muy divertido, sobre todo en un pentest y en una auditoría. Antes de nada, quiero poner la nota legal, entre comillas lo de legal, donde digo que, bueno, que todo es día y cómo podemos llegar a hacerlo. Entonces, bueno, esto es PowerShell. Antes de nada, hay un concepto importante con PowerShell que son las políticas de ejecución. ¿Vale? Las políticas de ejecución, ¿qué son? Bueno, cuando un tipo de malware, por ejemplo, intenta automatizar algo y lanzar un script, ¿sí? Cuando intentan lanzar un script con órdenes automatizadas, pues eso con PowerShell es complicado, porque por defecto los scripts, la ejecución de script por PowerShell está bloqueada, ¿vale? Restringida. No se puede ejecutar. No se puede entre comillas. Vamos a ver que sí se puede. ¿Vale? Pero hay una política que dice que no se puede ejecutar script desde PowerShell. Eso por defecto en todos los Windows. Existen varios valores. Entre ellos hay más, pero entre ellos está, bueno, el unrestricted, que es cambiar la configuración para que yo pueda ejecutar cualquier script en PowerShell. ¿Vale? No es recomendable, lógicamente. El restricted, que es la definición por defecto, la configuración que trae por defecto, que es que no se puede ejecutar. Remote Signet, que dice que solo se podrá ejecutar los scripts creados locales o los que vengan firmados desde el exterior. Es decir, me descargo un script y si está firmado y lo puedo validar, lo podré ejecutar. Y todos los scripts, ya sean creados localmente o desde el exterior, tienen que ir firmados. Aquí tenéis un ejemplo. La primera manera para saltarse esta política es, bueno, pues en vez de ejecutar el script, copio el contenido del script, lo pego en la consola y le doy al enter. ¿Difícil? No, muy sencillo. ¿Vale? ¿Pero funciona? Sí, funciona. Funciona. Parece una chorrada, pero no lo es tanto. Vamos a dar una vuelta. Existen más formas de 7, pero yo he puesto 7 formas de hacer un bypass a esta política. La primera, la que hemos comentado. Copio y pego el texto en la PowerShell, le doy al enter y el script se ejecuta. Segunda, hago un cat. Los que son más de Linux, os suena más el cat. Es un alias que existe de getContent, es lo mismo que el cat. Hago un cat del fichero y se lo paso por un pipe a una PowerShell. Ya está. Fácil. Saltado a la política. Tercera forma. Directamente invoco una nueva PowerShell. Tengo un argumento que es un parámetro que es command y le digo qué comando quiero ejecutar. Y de nuevo la política se salta. Esto, tanto el código como todo, es educativo, que realmente se puede usar para fines de investigación, se puede usar para fines de trabajo, siempre que haya un consentimiento y nunca para realizar maldades. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la ley ahora está un poco jodida, pues lo digo. Y cuando tú implementas una herramienta, tienes que tener cuidado de que el que la use no haga algo malo con ello. Entonces yo quiero dejar esto claro. Tampoco sé si liberaré el código, o sea que tampoco hay problema con esto. No me hago responsable de un mal uso y ninguna PowerShell sufrió ningún daño, ¿vale? Sobre la preparación de la charla. Es importante. Estos son los protagonistas de la charla. Bueno, ¿quién soy? Pues ya me han presentado Edu, o sea que esto lo vamos a saltar rápido. Y si queréis saber más, pues os lo dejo aquí que está fácil de leer, ¿vale? Bien, ahora vamos a centrarnos en la charla. Vamos a ver, el punto de entrada es imaginaros una auditoría, todos los que hacéis pentesting, todos los que hacéis algún tipo de auditoría, incluso forense. PowerShell también se puede utilizar en temas de forense, de incident response. Hubo una charla de mi amigo Juan Garrido en Tenerife hace un mes y pico, en el cual dio una charla muy buena sobre incident response y cómo lo trataba con PowerShell.
No voy a preguntar cuántos de vosotros estáis relacionados con el Incident Response, porque allí él lo preguntó, levantaron la mano 2 de 200 personas, entonces tampoco vamos a hacer la pregunta aquí. El comienzo es, no tengo herramientas en el equipo. No tengo herramientas, no tengo ningún escáner, no tengo un Nmap, no tengo un Cain, no tengo un Metasploit, no tengo nada. Parto de cero. Tengo un Windows. Puede ser mi Windows, puede ser un Windows que me dé la empresa, porque hago una auditoría interna, puede ser desde fuera hacerla interna, conectividad remota, pero no tengo nada en el equipo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me desespero? ¿Me rindo? Pues no. Entonces, podríamos hacer cosas como abrir una PowerShell. Sencillo. Abrimos una PowerShell. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con PowerShell? Bien, erais más de los que esperaba. Bien. No es un gran número, pero está bien. Sabéis que existe en Windows, ¿no? ¿Cuántos saben que existe? Bien, los que no saben que existe ya habéis aprendido algo nuevo hoy aquí. Está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a abrir. ¿Vale? Aceptamos el desafío y decimos, vamos a ver qué cosas podemos hacer con una PowerShell. Si es verdad útil en una auditoría.